Buenas, profesor. Voy a analizar el modelo REC, resistencia dinámica del emisor. En electrónica, cuando hablamos de las deducciones REC, nos referimos al proceso matemático para encontrar los parámetros que definen cómo se comportará el transistor ante una señal de audio, radio o cualquier voltaje variable. Para entender por qué el análisis de corriente continua es el paso cero obligatorio, tendríamos que imaginar que el transistor es un coche. El análisis de corriente directa es el encendido del motor y dejarlo en un punto muerto. Y el análisis de la corriente alterna es empezar a conducir. No puedes mover un coche si el motor no está encendido primero. La naturaleza de REC nos dice que es una resistencia que depende de la corriente. Como mencionamos antes, y lo que principal que nos mandó a investigar, la fórmula fundamental es E igual a 26 milivoltios barra I barra E. Para poder aplicar esta fórmula y saber cuántos ohmios vale esta resistencia interna, necesitas conocer el valor de la corriente de emisión en reposo. Esta corriente solo se obtiene mediante el análisis de corriente directa. El análisis de la corriente directa establece lo que llamamos el punto Q. Este punto define en qué parte de su curvatura característica está trabajando el transistor. En ingeniería usamos el principio de superposición para simplificar circuitos complejos. Separamos el problema en dos mundos. El mundo de la corriente directa, donde apagamos la fuente de corriente alterna, calculamos el voltaje y corrientes en reposo, y el resultado clave obtenemos el valor de la resistencia dinámica del emisor, REC. En el mundo de la corriente alterna, que son pequeñas señales, apagamos la fuente de corriente directa, la enviamos a tierra y usamos el voltaje de la resistencia dinámica del emisor calculado en el paso anterior para ver cuánto se aplica esta señal. El término BJT son las siglas en inglés Bipolar Junction Transistor, disculpe mi mal inglés, que en español se traduce como transistor de unión bipolar. El transistor bipolar de unión fue inventado en 1948 por William Shockley, Braston y John Barden, lo que ha revolucionado no solo el mundo de la electrónica, sino también nuestra vida cotidiana. El transistor de unión bipolar utiliza portadores de carga, es decir, electrones huecos. Se diferencia de otro tipo de transistores unipolar, como los transistores de efecto de campo, en que la corriente de salida está controlada por el voltaje de entrada. Utiliza solo un tipo de portador de carga para su funcionamiento. El BJT utiliza dos tipos de semiconductores, uno de tipo N y otro de tipo P, entre dos uniones. La función principal de un BJT es amplificar la corriente, lo que permite su uso como un amplificador o interruptor. Esto le confiere una amplia aplicabilidad en equipos eléctricos como teléfonos móviles, controles individuales, televisores, transmisores de radio. Existen dos tipos de BJT, el NPN y el PNP. El transistor de unión bipolar es un dispositivo de estado sólido. En estos transistores la corriente fluye por dos terminales. Uno es el emisor y el otro es el colector. Y la corriente está controlada por un terminal llamado base. La ley del transistor o punto de partida está radicada en el voltaje térmico. Es una constante física que a temperatura ambiente, unos 25 grados, siempre va a valer 26 milivoltios. Es el calor convertido en voltaje.
La resistencia dinámica del emisor es la oposición interna al flujo de corriente alterno. En la unión base, el emisor de un BJT, siendo fundamental para el análisis de pequeñas señales, demostrando que es inversamente proporcional a la corriente continua del emisor. A diferencia de una resistencia estática constante, cambia de la corriente de polarización. A mayor corriente, menor es la resistencia dinámica. El origen de esta ecuación radica en que la unión base emisor de un transistor BJT se comporta físicamente como un diodo de silicio. Para deducir su resistencia dinámica en corriente alterna, debemos aplicar cálculos diferenciales sobre la curva de comportamiento de este diodo. El modelo REC o modelo de emisión de corriente alterna es fundamental para entender cómo un transistor amplifica señales pequeñas. En electrónica, este modelo se utiliza para representar el comportamiento del transistor BJT cuando trabaja con corriente alterna. Todo empieza con la ecuación de Shockley, que describe cómo fluye la corriente de un semiconductor. La ecuación de Shockley describe la corriente de un diodo de unión PN en función del voltaje aplicado. También se aplica a base emisor de un transistor bipolar. Es fundamental en la teoría de semiconductores. Nos dice que la corriente del emisor crece de forma exponencial con el voltaje. Aunque es la base de la electrónica, la ecuación de Shockley es un modelo ideal en la práctica. Los diodos reales tienen un comportamiento adicional que esta ecuación no contempla. Las resistencias parásitas no incluyen la resistencia de semiconductores. Su abreviación es RSRS, ni los contactos. Efectos de temperatura. Aunque incluye la temperatura, la ecuación no modela completamente cómo varía el umbral de conducción de la temperatura. En generaciones y recomendación en la zona de transición, estos efectos alteran la corriente, especialmente a bajo nivel de inyección. A alto nivel de inyección, la corriente muy alta, la relación deja de ser exponencial pura. Para entender este modelo, primero debemos comprender qué es la resistencia dinámica del emisor. A diferencia de una resistencia común de carbón que tiene un valor fijo, la unión base del emisor de un transistor se comporta como un diodo cuando le aplicamos una señal alterna pequeña sobre un punto de operación de corriente directa ya establecido. Esta unión representa una resistencia a una pequeña variación de corriente. En términos sencillos, es la corriente interna de corriente alterna que ve la señal alterna al atravesar la unión base emisor. Cuando el transistor está encendido se llama dinámica porque su valor es constante. Depende directamente de la cantidad de corriente directa que fluya por el emisor en este momento. El signo negativo simplemente nos indica que hay un desfase de 180 grados entre señal de entrada y la señal se invierte. Y la magnitud de la amplificación depende puramente de la resistencia externa del colector y de la resistencia dinámica interna del transistor. Gracias por escuchar.